Baisa papeina coina na amia yuma aweru mapeme pende programa ñande programa girabajina ya adorado hermano Roy de Emilio Vázquez congregación remanente de Israel de peina yepita soyima penendive coste de ara promangue coi promomaintei ame opm pi abrazo rompe espalda pisa y pruña de envía poco de agua edición número 240 lomita ya jamás ese 250 pepina abuye que pe sacutu pe año puño pende pumurupo pe waha pe mo pende ye ahí pende ye puga vei a pende ye porando icuera a pesar de que un poco vaya a entero este año yo serví practica tu país y ahora que no yo es lo mitad y ahora que nada ya oputice hoy na y capturamos edición 250 a ver tu ya chapate copa ya avanzar la idea ya no es al final del estudio de Juan. Hoy la lucha está hoy la lucha y cuera ya ahora te doy yo favor pe ya ahora hay ahí entero ya pero ahora de ese favor pe con ministerio todo pe sustento mi todo siempre pe design ya avanzar han vayajao todo eso ya compartido ñon diego amba por ahí. Bueno, hoy llegué a Sergio, hoy llegué ya bujar be tembia poina te sa ananga muy katua ya hupi mi venían de pumburipo pe guape jabe y pesa ya hupina YouTube ya hupi Facebook Telegram pe sistema radio WhatsApp upi abi ojo y na guajelo mitad meta la video. Hoy llegué 7 de junio ñan de aniversario y ya pongo oración y agradecer padre tu permitían de ellos obtuve un año de vida y hasta uno cuánto pero ahí vamos oye tema besamos entero está llego puti me imagina hape una pesaña YouTube por ahí cote envía pop entero ve a mi administrador de grupo Sambujijara Atibasu Sambujijara cuera o ya piemos aran viejina coña envía poca hija torape veía huye entero a ver ya grupo ve hasta ya valle hoy en día o par pietete tan bueno vive ahí entero ve mi paraguayo fuera ya pues acá vecina y ahí en día diferentes congregaciones a veces defender religión lo mitad ya opinar ya me opinión oye basada escritura a pesar de ahí ya refutar una cosa ya de versículos bíblicos algunos refutan de que estoy humeando y que doy que hay más de igual a como punto la educación es la de refutación pero sin evidencia bíblica oye mapea la de condición da ya o sea, te iba la escritura y la mi opinión no mía naña muñe ego a ver. Barete teino gato o insiste ino a veces anuje gato en muchos gendulo mitad no la conclusión. Algunos fotaca tu estella no es la mi opinión pea sea eja peisajina y bueno, entonces a veces ya un de estos en lo mitad todo y cuando ese tema en la situación o paisa y goñime. Pero la no joya la escritura no es por ello bien ya en duda con la opinión entero pero ni que tú ya muy como válido. Bueno, apenas por ahí debate dentro del programa ni que tú ya por debate pella por la pende grupos a pese moingueo pepe la allí que se no la sanamente ya debatita por la Biblia de Yiburuta Biblias a hechos históricos que acompañan a la de argumentación algo bíblico ni catuilla Yipuru documento dogmático sin argumento bíblico a la hecho histórico y puruta o ni gatuilla validar la hecho histórico la no vino algún registro en la Biblia. Bueno, como doctrina ni gatuilla muy hecho histórico. No.
Y ahí están las supuestas revelaciones, dogma cuera, umía no itauru. Eso no son evidencia para refutar nada. Ya, ¿qué es escritura? Mm, escritura. Ahora, muy bien, ese peor la sola escritura, haciendo que este, entero ya de cofacultad ya interpreta jamás, ella va, esa peor solamente la PNP ya la vende escritura de la, ovaleta. Sí, pero segunda y solamente y a la escritura, ¿ve? Pero que tiene evidencia de que fueron las palabras más originales posibles. Vamos a las güey. Entonces, ahí que, bueno, sea con la Biblia verdadera, se de la verdad. Una cosa, otra cosa, esa entero ya de facultad ya interpretaban, pero la interpretaba y no, hay contradecir y no la Biblia, oye, es tan manteo. Chande que tú lees versículos a eres cosas a ella. O contradecima otro versículo. Entonces, pues, oye, esta manteo meme. Vea la tema. Si no es fácil y bueno, se ha derecho a interpretar, pero la doctrina, pues la religión o arma. Mm. A ver, bueno, haya punto aclaratorio. Eh, en cuanto a pictografías, eh, ¿cómo se va a interpretar, cómo se va a interpretar correctamente si tiene símbolos o dibujos? ¿Cómo se va a interpretar correctamente la pictografía? Si tiene símbolo o dibujo. ¿Acaso no sería mejor interpretar lo que dice la Sagrada Escritura? Veango con nivel pictográfico eh, importante porque eres orecola y significado. Bueno, peango surgir curi porque algunos y la va esa la interpreta va esa pico ya pota la pictografía de lleguiata la ella ponen algunos estudios, porque la escritura hoy en letra. Pero hoy algo que Pepe ignoraba muchas veces, que la primera letra no fue letra así como de Cojaisa. La primera letra, lo que ellos hacían, usaban símbolo pictográfico, dibujo. A mí mi dibujo, orecola y significado. Pues ya estudiar y la pecha, pues no se va casi de puro guasuyo, porque ese es jodido si no, catuemo iba y paja. Pero la primera letra que existió fue la pictografía. Para ir a estudiar y significado das la de más e inventar. Pero que cosa la guiri. Eso en cuanto a la pictografía. Bueno, sí, algunos pueden buscarla y estudio y análisis y opiniones. Bueno, entre los cuales algunos pues refutarse las cosas con documentos históricos sin versículos bíblicos, queriendo hacer validar como teología. Habla algo, ¿verdad? Pero no podemos pues agarrar historia y meter a decir, bueno, a ver la historia de hija, ya pota lo mitad, ahí como doctrina. Eso es una historia. El griego, el hebreo, todo esos conjuntos de escritura, ahí está la pictografía. Oye, puro pago con aña a tus amuechos y en la mensaje, pero de señala de la Sagrada Escritura.
No hay que salir de la Sagrada Escritura, no hay que salir del compendio bíblico. Tal más sea. Bueno, este, estas son preguntas que es importante reconocer. O sea, algunos por algunos no tenemos que usar más el griego, no tenemos que usar más la Reina Valera, ¿no? ¿Acaso pico? Y eso que preguntaron si era válido, si alguno te dice que si es válido de lo que se sacó de la pictografía, bueno, depende. No sé quién te mandó, qué dice allí, depende, hay que ver si los dibujos que están allí son, y si tiene el significado, y para la dibujo es acá. Mm, Entonces, un mía peña tendría. Este motivo, otro, esperan muy importante ahí. Dicen que el atuendo de los judíos que se trae de Israel tiene mucha unción y muchos profetas lo usan en las congregaciones. Quiero saber si eso es así. Que ver. Muchos profetas lo usan en la congregación, que es así, así. Bueno, sepa no entender, ya veo parte la. Va, esa taja de cuera, do aceptáis la mandamiento, umiaja, oña la Torah, la ley de Moisés, y arinda ahí 613 ley lo cumplían ahí, güey. O sea, y te iban a corresponder, a veces algunos no aceptan ni los 10 mandamientos. Y están usando atuendo de los judíos. Y dice que tiene unción. Va, ese vio, va. La unción no está por el trapo. Va, la unción no se exporta. ¿Para dónde ya estoy de yaro ya? Ya zapatan de moda lo. Pues tío, para de sufrir ahí mo último. Vea, cuando ante un en de moru para Israel, vinde un ungido para hoy. Poder este, yo le comía. Entonces la fe en el Mashiach a la. Más bien voy a llamar la poder del Espíritu Santo, mía, si lo atuendo o los instrumentos, los elementos, mira, ya, ahora copa no poder hoy. Y discúlpeme que no, estos que se hacen llamar profetas y usan esos atuendos, la unción no está en el trapo. ¿Para qué me van a traer de Israel si había este kilo ya puedo, güey? Te tengo la, oye, dedicado, fabricado, mía. Y bueno, si que se quieren poner, que se pongan. Pero eso de que tiene unción en tela de duda. Hago la unción con el poder del Espíritu Santo. Y ese cosa igual anda en desobediencia, de aceptar los mandamientos, a emonder ropa, ropaje, atavío judíos, a negar la ley, negar los mandamientos, a pillar tu derecho lleno de unción. Vaya, no sé, yo no estoy de acuerdo con eso. Bueno, sí, pues, se ve un poco veces, ambos es abuela 10 mandamientos, mira, se mandó a la quinta china y vieja, ellos se eviten de judíos. Y ese, ¿en qué quedamos? ¿En qué quedamos? Ojo, que la unción no se basa en la vestimenta, ahí la AO, la neungía. Eso es muy, esa doctrina, es justamente estábamos hablando de doctrina. Estas son doctrinas ya. ¿De dónde se sacó eso? De que vos te traes una ropa y compras una ropa de Israel, venite, poné y te ungí, ya está ya. A la Espíritu Santo, vio mano y beso. Ya la ola del Espíritu Santo, vio, digo, no sé. Ay, 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 hay cada cosa, che. Eh, si quieren usar, usen, no hay problema. Quieren vestirse como judío, quieren usar todo su talí, toda esa cosa. Ese manto que dicen ustedes, bueno, úsenlo, la túnica, todo. Pero la unción, el poder del Espíritu Santo no está. Deja ahí upecha y la oñe punua. Deja ahí upepe la oñe, deja ahí upea la tema. Allí mismo que están aparte en privado, ese te va la ya pues ya la. ¿Qué es lo que trae la unción del Espíritu?
que cómo es que recibimos. Primero que recibían el Espíritu Santo, oiga, toda mucha con la unción. Apeamos lo mitando a aceptarse. O sea, ¿cómo se recibe el Espíritu Santo? Bíblicamente. Bíblicamente. Hecho 2:38. Apóstol Pedro, inspirado. Oye, es ahí que hay que bautizarse en el nombre de Yahshua HaMashiach y seremos perdonados todos nuestros pecados y recibiremos el don del Espíritu Santo. Ezequiel 36:27 es ahí. La Espíritu Santo ya cumplió mi estatuto, mandamiento, cuera. Palomitando ya posee y lleno del Espíritu, porque orecó tal atuendo, porque orecó manto, tal y no sé. No, apariencia, doctrina, dogma, la dogma. Y que está lo bíblico, y tú. Bueno, hago esto con ya poco aclaración y mí porque está en los endutas a lo mejor ya apoyo y con preguntas cuando las endutas la respuesta. Menos ni por andu mi lo mitad. El marido el marido que no es el marido, es Roma. Es Roma. En ese momento. De Juan 4, 16 y 17. Bueno, para allá explicamos ahí, Guri. Los 5 maridos son 5 naciones que subyugaron a Israel. Ya, otro comentario. 5 maridos que es los 5 maridos que se habla ahí. Va a ver, ¿qué tal? 18 pues bueno. Bueno, a ver, y según lo mitad, según las opiniones. Juan 4:18, los 5 maridos, 5 naciones que subyugaron a Israel. Más vaina las 5 naciones la Israel o subyugada, pues ahí. Para importante que Egipto, Babilonia, Persia, Grecia, Siria. Hey. El sexto, el sexto la Rómara, pero ese es, según te hago comentario, ya pía lo mitad, o simboliza y mena la Rómara. Bueno, esas son opiniones, ya leo opiniones, preguntas, respuestas y ya joven. Bueno, hay 5 reyes, son los 5 maridos. 5 reyes son los 5 maridos que ha tenido la samaritana. Estos 5 reyes que gobernaron en Israel del Norte antes de su destierro. 5 reyes. Pero ya Kaguri estamos pensando bomba anda toparse la según mañana ya por las investigaciones orecó 20 reyes orecó Israel del Norte. A unos cuantos ya pise de peala y otro tú se no es imposible y porque potarse tacho eran upa 5 reyes y se ilan de embo es hacha ilan de me hacha las opiniones entonces algunos ya añamos un tema porque hombre ese pues no me sé respetuosamente las opiniones algunos no me dice tiro la explican guacho de la se coge caja la Israel del Norte tengo 20 reyes y recoja Moita no es las 5 reyes y tú la ves pero bueno ya que la os comentáis allá pues se la se a transmitir esa palomita a calcular pero tengo en tela de duda porque según diga tuya hija a ver
Bueno, de tanto que se presionaron y tan se enoja. Bueno, 5 reyes, pero esta vez, Bureco. O sea, Maite a 5 reyes. Yo no creo que haya sido 5 reyes nomás. Yo creo que ese está salido del. Ya dejamos en el hipótesis. Y bueno, opiniones son opiniones. Los 5 maridos. Entonces, algunos y Roma, a sexto marido, para allá explicamos por representar Curí. Otros y 5 naciones. Bueno, eh, acá uno no está las conclusiones. Pero pea con 5 reyes ven ahí de acuerdo. Me va a disculpar lo que opinar que peisa. Inclusive sea a explicar hija no entender dice. No valía tergiversar de comentario era hacia el judaísmo dice, pero no entendéis, güey. Son personas que son líderes, pero que piensan que la Shaya posee una ahora pasar hacia el judaísmo, no pilláis, no diferenciáis. No me hice tiempo de explicar más porque no hay ahí pues sí, bueno. Na pesar no está, no hija, vos dijiste en tu grupo, escuché tu audio y moine. Y quiero decirle que usted está equivocado. Ya este se reprende a y si te moy ese ya one ahí mal que la mujer samaritana marido era 5 reyes pe abajo reyes. Pero disculpe pastora, eso es, yo quiero, no, acá tenemos que decir lo que en estos tiempos representa, no podemos hablar de cosas, no podemos judaizar, no podemos llevar hacia al término judaizante, bla, 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 bla. Y bueno, a veces tengo que cortarle a uno su llamada porque se ya o ahí te iman, entonces eso es, se disculpa y mí, tranquilizada, peña que y, y bueno, a ver, pero había otro comentario también de todo lo que todo estaba participando, Doña Monguetá en grupo, allá por la investigación. 418. Tres comentarios, no coincidí, pea a la etapa en la hora comentario. Bueno, pues nos está la conclusión de quiénes son los 5, a ver, y 4, porque 5 esposos has tenido ahí. Y el que tienes ahora no es tu esposo. Tienes razón en lo que has dicho. Esa es ella, yo, pecuñado. Entonces, de ahí que en algunos grupos ya nos hemos ido a comentarios, ya por andulo mitame, algunos hay pose, otros se noima. Y no hay que fanatizarse, gente. Anilla defenderse a muerte la ñandella pensar. De ella pina de opinión, a oír escritos a oír por tranquilos, a de debaticieron lo mitad, o con los argumentos de perder, no de perder cuá. Pero llamar y retar ya porque no, porque eso se llama autoritarismo, me va a disculpar. Luego aprendí entero, está bien, pero no voy a estar por presiones, por llamada y por presiones de estar enseñando cosas que no es así la cosa. Y tienen que ser más educados. Si van a llamar y si no están de acuerdo, la pende utaina mojina hana primero de acuerdo, preparando la pende versículo bíblico. Jape ya potón la pende debate. Pero en ese tiempo ahí se está explicando, es para la se entender, porque se no hija añatende mío voy a vender a pelle yuru o pejore imo y ese. No señor, pese a pella jata o yo yupengo ya. No, es así, jina beja, según diga tú, llegó bíblico, pues, llegó a canallar la Biblia. Claro, y esta vez se pembo una se WhatsApp. WhatsApp no está pembo seca, todas veces se es tiempo ta escala ese versículo bíblico. Va la se no y ahora copa preparado el versículo bíblico, entender va y para allí.
Sea calcular ya en versículo de Paoí, o sea, ese no, señor, así no debe ser. La escritura no se entiende así. Eso es judaizar, ya nambre, anga y reprender. Y que tú usa, y que tú. Por eso que a veces ya no quiero atender llamadas. Bueno, eh, 5, marido. El Mesías le habla a la mujer en alegorías. ¿Sí? Alegorías, claro que sí, pero así. Pregunta. Ya en mismo puedo ir, ya explica de mí y sentido alegórico, moñe, pecuñame. ¿Sí? Entonces, si vamos a interpretar en sentido alegórico estos 5 maridos, para mí y para 2 hermanos más, no hilaro calcular pesa, pero ya vieron go de WhatsApp a nivel pesa ya, o por favor. Ya yo repeta y mía. 5 maridos. Ya tío pecuñado representa, alegóricamente, ya ni mina alegóricamente. Pues yo ya entendí, por representar las 5 maridos. Pecuña tío representa las 10 tribus perdidas. Mm. Y en el representa ñande ahí, na. Cape momento, ñande ni injertada ni injertada en el Mesías, ni injertada ahí. Vengo por andúa guri pecuña, va a algo que ver con Jacob, le mandó a ver otra edición. Ya analizaina curija ya ela, bueno, me hago en goñe muñare momburete ima, pero aunque tenga poquito de sangre o que aunque sea descendencia lejano de Jacob de Israel, o ya pongan algunos trámites, algunos eh, o ya pongan algunos o cumplían algunos requisitos, le gato en ya allá detalle Orecope ciudadanía, la misma cosa ñande ahí, me mandó, vamos a los requisitos, vaya esta vez en mañana. Aunque Jacob insistí, guría ya descendiente de Jacob, bueno, eh, tiene sangre, ella según ella, bueno, ñande ya es bueno, y poco te iban, no sé cuántas generaciones pasó, ya nos embargan mi entero de tequila tuya, pota, pero que si tiene sangre, con sangre mezclada de gentil con alguno de las 10 tribus de aquel entonces allá, antes de desaparecer. Peaco 10 tribungo oía que peañan tendejan más ya peaco 10 tribungo oía que en comunión ye copitipe en unidad 12 tribus oía entendejan más la P5 marido más va ya huevi y miara ja ña no mandu ya pe 12 tribus oin va guare oñon 10 Judá eh pues digo Simeón, Neftalí, Zabulón, no, hombre, todo junto. Isaacar, José. Espera, hoy un baitión mare todo junto. Antes de dividir la reino. Hoy entregar su escuela, el padre entregar su escuela petín. Vaya a petín, o vale a su escuela, o sea, como contrato. Petín, pacto. Oye, computía la impacto fuera de ella. Y su escuela la oye popáramo la y haisha su escuela. Escuela o recibir pataja la bendición va a ser un pueblo escogido, un especial tesoro nombre. A los 12 le digo. Bueno, en ese consiste el pacto del Padre. Si ustedes hacen todo lo que yo les digo, y el pueblo respondió, sí haremos todo lo que tú. Bueno, Pepe la pacto. Pero Pepe pacto o cumplirán escuela o incluir las leyes, Torah, instrucciones, mandamientos. ¿Me entendés? Para entregar su escuela ponguare. Para Éxodo capítulo 19, a pelear a Éxodo capítulo 20, versículo 1 al 17.
Pepe Jacob recibí la Oyapo la pactos y güey. ¿Cuál es el pacto? Nosotros haremos todo lo que tú digas. Ahora Oyapo paiteta ya güey landeria, pea la pacto, pea el antiguo pacto. Bueno, esa es o sellar la pacto con el cumplimiento de los mandamientos. Vemos ahí que el pacto es una cosa, a la mandamiento otra cosa. Se puruina, vea explicar, porque oye cruza para las preguntas añas hasta ya esa peña entender. Entonces, o Pepe oí las 12 tribus, es decir, 10 tribus perdidas, oí ma copón guare Pepe. O recibió un guare y la upea o ya pongo la pacto o recibió un guare y la contrato del pacto que es el cumplimiento de la ley. Peche seguimos, imagínalo mitad. Pepe ya popano con mandamiento a me na pepiairo shui, pena peje ya, ¿no? Bueno, Pepe ñe bendecita, nambrena, todo bendiciones. Especial tesoro, el pueblo escogido, santo, nombre, todos los beneficios. El pueblo responde, sí, haremos todo, na Pepe la pacto, pea el apalto. Jala contrato, PGI. No tendrá otro dios fuera de mí, no te inclinará, no te hará imagen de nombre. Ese no matará, no adulterará. Bueno, y si alguno quiere decir los 613 mandamientos, que valga la aclaración yandeo, para ella que cumplimos a ver las 613. Ni peñe mundo y para allí, man. Pendenes a manda y nada. Hoy entregado a europeo, pero hoy cobeti, ya es por nación, matrimonio. Por medio de Yahweh entregarse que fuera la contrato de matrimonio que sería el mandamiento a la oye pues que la pacto matrimonial orero ya popaiteta lande erea hey la pueblo pero qué pasa no cumplir y pacto la y trato ellos no cumplieron porque después yo debía pago de desobedecer y que hombre rompieron el pacto viejo pero la ley seguía vigente el contrato hoy vigente. La cláusula del contrato hoy vigente, pero mis abogados donde entendemos una vez. Allá. Pues está vigente, pero cuando no cumplinde. Pero no anuláis las leyes. La ley yo seguí. Pero la y trato, la y palto, ya pues. Orero ya pues pata la de y ya, güey. Pero cuando ya pues, pone romperla. Para el Antiguo Testamento, para el Antiguo Pacto, mal llamado Antiguo Testamento. Pacto viejo, va eres porque es escuela o violan, va eres porque no ya pues no cumplir el compromiso, no cumplir con la ya güey, ya su escuela lo me hago escuela mandamiento. Y en el nuevo pacto, otra vez Yahweh quiere hacer un compromiso con un pueblo que se llama Israel, pero que no necesariamente orecuana sangre israelita. Sino que o Yerobiana, Yahshua Hamashiach, o cumplían el mandamiento Yahweh, te oí, o moita y corazón, Jeremías 31, 31, 33. A Jeremías 31, 34, Yahweh perdona, baiteta yo la pecado. Pero el Mesías, oí de por medio Yahshua. Fe en Yahshua Hamashiach, bautismo en el nombre de Yahshua Hamashiach, recibimiento del Espíritu Santo, y ahí entramos en Jeremías 31, 31, 34, como Israel, la verdadera Israel, en la fe. Una fe renovada y transformada en el Mashiach. No como una Israel genética. Bueno, entonces, cuando se rompió ese compromiso, las 12 tribus ya por la compromiso, mira. Ahora, con 5 maridos, 5 primeros libros. Ustedes acabo cumplían, güey. Pecho obrero entender, treno y la no entender a pecho. Japeja, pero ya apartaron, güey. O formar Israel del norte. Espera, o abandonar la Torah, o abandonar las 5 primeros libros. Antes de que Ucho con mi asirio, espera, hoy ya oñe puno, oñe paganizar, espera, hoy oñe puno, la idolatría, oñe puno cambiar las festividades, oñe puno ya por sacrificio, ya por enjamame. Oye, debíamos, güey. Oye, apartamos ahí la Torah, güey. A causa de eso, o Ushu que fuera un mi asirio ahora o desaparece porque acuerda abandonar la Torah o desobedecer a Yahweh. Entonces, va el oikua bebé.
En ese momento, hasta antes de desobedecer a Yahweh, aparecó 5 maridos por ahí, 5 primeros libros. Upala o regían a la o sambujían la vida cuera, o sambujían la vida cuera. Pero ya regían a cuera, pero jacuera o abandonaja o ella. Japese tu marido, ella su veina Yeshua, que no es su marido, ella lo mitad. Ese no era su marido, realmente no era un compañero, no. Va eres yo panda en menores coi compromiso y catuja o abandonado peave ja o cala al esposo verdadero. Pecuña. La misma cosa ñande que tú ya abandonar la ñande idolatría, la ñande religiones, todo lo que no está conforme a los 5 primeros libros y a la enseñanza del Mesías. Ja ñaña aprende upeare. Y catuja no ella ñime ata para ser esposa del Cordero. Lo mismo lo que tenía que hacer esa mujer. Péala en símbolo de parábolas y sea su bella show para y comer para orero mujer la más o menos con hermano de la va epa y se su pepejina ella va epa más o menos la interpretación, pero ustedes van a sacar sus conclusiones. Si algo pegamos un DMM treno y la lo calculaba peixe. Entonces 5 maridos has tenido, bueno, antes de que acuerdo abandonar Yahweh. Orecó 5 libros. Pero se dejaron, violaron todo, ya. Peor, cada uno ya por la, ya paganizar, ya gentilizar, ya por uno ya por ganar. Tarengo la comentario pería, orengo lo adorar, que bueno, ya soy, pues, ni la pica y más para la adoraba, esta vez ya abandonar la verdadero Elohim. O sea, al abandonar la Torah, a abandonar las instrucciones de Yahweh, para irse la Torah, los 5 primeros libros, instrucciones. Esta ITI va a poner un bebé o ir a aprender a reconocer, a de capacitar, a que tomar comunión con Yahweh. Y vuelvo a repetir, ni pensar la 613, ley 613 en la Ipuro y Japón. Pero anda pendiente, voy a ahí oír las 5 primeros libros. Nada, es 613 ley la Japón, con anga. O sea, y te dimos ahí ni 300 más por ahí. Pero bueno, para otro tema. Ahora, entonces, los 5 primeros libros eran los 5 maridos que tenía esta mujer. ¿Por qué esta mujer le dice así? Porque ella es descendiente de Jacob, perteneciente a las 10 tribus. A las 10 tribus, pero llega la Torah y eso. Pero ya no los 5 primeros libros, que a las temas. A la erecuaco anga, pea. Con vida erecuaco anga, sin la ley, sin los mandamientos, pea la nemena y nada. Pero donde hay compromiso, pea, porque peanda ahí nemena, peanda intendie, de que tú ya y na pea volver a los 5 primeros libros, volver a la enseñanza pura, volver a la Torah, a los mandamientos vigentes hoy, no a los 613, pero a los que están permitidos para nosotros hoy. Entonces, por lo menos los 10 mandamientos, la ley alimenticia y las leyes morales, un mía la era en cuenta. A mí nada es negativo, volver a la nemena. Si vos querés ser esposa del Cordero, tenés que volver a este contrato matrimonial. Y bueno, ya no puede más, niña complicada, porque Pepe ande lo por andueñante. Oye, temo, güey, ojalá hoy me venía a entender, Hanahani, o ya no vete a la pendeña por andu. Ya yo topo tal que, llegue bella pues acá, güey. A pisa, llamamos ella, pues viene en envía poco se diga agua. Y ellos topada con éramos allá, güey, todo está pendiendo bastante, lo te ve y ir allá Joshua, a Mashiach, era y TV. Shalom, bendiciones, vean en el programa, era hasta mañana, shalom, bendiciones.